Quick, se parece mucho a React, la mayoría de programadores trabajan en React. Sí. ¿Tú lo ves como una amenaza a React, Quick? Muchos pensamos que es ir y ya, ponte a trabajar, que era mi caso. ¿Sabes? Yo me fui a México y sí, bueno, estaba trabajando, pero claro, cuando uno estaba trabajando, ¿sabes? No, te pago por PayPal y tú Sí. estás, pero no estás, y, ¿sabes? Y uno dice, ay, las cosas son bastante diferentes, ¿no? Porque no puedes abrir una cuenta bancaria, no existes, eres nadie, básicamente. A ver, a mí el concepto full stack yo lo utilizo a nivel de marketing porque, vale, así funciona el mundo. Full stack es muy llamativo para las empresas y bien, pero para mí full stack... Y quiero joder. Vale, La vale. arepa. Venezolana o colombiana. ¿Qué tal? Bienvenidos a Raw Radio, el único programa donde su presentador no sabe ni de qué está hablando, pero los que vienen de invitados sí saben, así que esa es una gran ayuda. Si usted no en este podcast, esto es casi siempre semanal, no quiero prometer que sea semanal, pero sí, últimamente estamos sacando esto semanal. Traemos invitados de tecnología e información, traemos invitados interesantes, hablamos de tecnologías de la información, de otros temas, a veces nos salimos por otros temas, videojuegos, lo que sea, bueno. Igual, ahora traemos un invitado muy interesante, vamos a hablar de frontend avanzado, de esa cosa que se llama Quick, que nadie utiliza, solamente el invitado. Vamos a hablar de React, RxJS, Signals, todo ese tipo de cosas que hacen los frontend, ¿no? Y obviamente vamos a hablar de otros temas muy interesantes que van de acuerdo al invitado. Quiero dar la bienvenida a Leifer Méndez. ¿Cómo estás, Leifer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué buena presentación, es de las mejores. La verdad que muy bien, muy contento aquí de estar en tu programa. No, y gracias por aceptar, que yo sé que eres un tipo muy ocupado. Y bueno, que yo ya quería hablar contigo desde hace mucho tiempo, le había comentado a Besael Pérez, no sé si lo conozcas. Sí, Eres por del ahí ámbito me suena algo. y bueno, un saludo, Besael. Y bueno, primero quiero comenzar, ¿qué es lo que haces, Leifer Méndez? Es decir, ¿qué te dedicas ahorita? ¿Qué es lo que haces? Vale, esa es una buena pregunta. A ver, yo, ¿qué hago en el día a día? Al igual que cualquier persona de esta industria tiene su jornada laboral, su horario y demás. Yo trabajo en una empresa que se dedica, bueno, es una empresa del sector bancario y que yo me dedico como tal en un rol frontend, básicamente. No hacemos cosas maravillosas, sino lo más tradicional del mundo. Componentes con Angular, servicios, testing, mantener aplicaciones, escalar aplicaciones. Eso es lo que yo hago en mi jornada laboral. Ahora, lo más interesante, o la parte que a mí me gusta de mi día a día es cuando saco tiempo para poder, pues, investigar o poder estar un poco más de la mano con las nuevas tecnologías, qué cosas están pasando. En ese caso, a ver, yo me gusta colaborar mucho en proyectos de open source, pero más que colaborar por simplemente, es que tengo aquí mi pull request y aparece mi nombre, es por aprender. En este caso he estado constantemente o sea, he estado ahí en profundidad con el framework de Quick y por fortuna he tenido la oportunidad de poder implementar ya como 4 características, o sea, cuando lo lleguen a usar, ¿sí? Que deberían usarlo, y si llegan a usar la integración de Tailwind o el framework, la librería de hacer el testing unitario, o próximamente la integración del despliegue en Amazon, esas las he colocado yo. Entonces, eso está interesante, ¿no? Porque finalmente cuando tú colocas una línea, ¿no? Una función y que tú dices, wow, esto lo están usando pues cientos de personas o incluso miles de personas, yo creo que te llena, ¿no? A nivel como programador tú buscas crear un producto. Y me llama la atención esto, ¿no? Yo quería hablar contigo porque eres de las personas que yo veo más activas. Te veo por todos lados, cabrón. O sea, estás por todos No, está lados. bien el marketing, estamos ahí, full marketing. O sea, Eso es sí, otro tema que podemos hablar luego. Hay claro. muchas personas que dicen, ¿cómo rayos hace? ¿Cómo te divides el tiempo? No, hay 2 personas que me ayudan. Y, o sea, yo creo que cuando uno quiere tirar un proyecto hacia adelante, en este caso, como lo que se puede considerar una marca personal, eh, tienes que invertir mucho tiempo. Y a mí me tocó en un momento tomar la decisión, ¿o qué hago? O dejo el trabajo en sí y me voy a fondo a esto, o tengo que aprender a delegar. En mí es una cosa que yo sigo trabajando porque uno como programador siempre dice, esto mejor, yo lo hago más rápido antes de que explicarle a otra persona. Y no, aquí me toca aprender a delegar y bueno, y Sí. es un camino de hormigas, es como romper piedras, pero ahí vamos.
De hecho, qué bueno que sacas ese tema. Aquí en Row Radio lo bueno es que podemos ir por donde tú quieras, así no hay problema en la Claro. charla. Y esto me llama la atención porque nunca he hablado mucho de esto con otras personas sobre la marca personal en el aspecto de, bien, muchos dicen, es que separa, tú eres de las personas que utiliza tu nombre, Leifer Méndez, como marca personal. Ujú. Y hay personas que utilizan un nombre X, ¿no? Dominic Code, por ejemplo, Sí, ¿no? ¿Tú por qué optaste por utilizar tu nombre? En mi caso yo también, pero yo opté porque nunca me puse a pensar en eso. Yo cuando ya... igual, igual. Sí, sí, o sea, estamos hablando de que, a ver, yo tengo el canal de YouTube, pero es típico, como cualquier persona abre tu cuenta en Gmail, tienes tu canal ya de YouTube y tengo unos videos de hace 10 años, pero cosas que nunca pensé que iba a ser esto. Esto fue en tema pandemia, que dije, pues mira, estaba haciendo muchas cosas con Angular y dije, ¿por qué no las monto en YouTube? Finalmente yo lo que hacía era compartir unos videos por grupos de Facebook de Angular y la persona me decía, montalo en YouTube y ya tenía el nombre, ya tenía todo y ahí quedó. O sea, Sí, yo también, o sea, yo nunca pensé en nada de eso hasta que me decían, es que ¿por qué no usaste un nombre de otra cosa? Y digo, es que a mí nunca se me ocurrió, yo cuando estaba ahí, pues ya estabas exacto, ahí, ¿no? O sea, ya estabas ahí. Y total. aquí lo que me agrada de esto es que tú comienzas a crear contenido como hobby y de repente te ves Ujú. por todos lados, pero aquí el punto obviamente nació, no sé si te pasó, a mí me pasó, que de repente tú lo compartías como decir, ok, esto lo creo para ver quién le ayuda, y de repente te das cuenta que estás ayudando a muchísimas más personas de lo que crees, ¿no? Total, O sea, total. Y recuerdo cuál fue el video que me hizo el switch, porque era en un grupo de Angular en español en Facebook, que en su momento tenía como 20.000 o 30.000 personas, y veía muchas preguntas que eran con el tema de que no se entendía muy bien lo de los formularios reactivos. ajá, ya. Y era algo que yo había manejado justamente unas semanas previas en un trabajo que sí tenía cierta complejidad y también me estrellé 2 meses ahí entendiendo y grabé un video. Y ese fue el video que detonó todo. Incluso ese video es como el de los últimos videos de mi playlist de curso de Angular, pero realmente fue el primero que se subió. Y luego dije, pues tengo que complementar esto de alguna Sí. manera. Y no te pasó el hecho de que a veces dices, ahorita que ya estás un poco más movido, ya estás llegando que a los 50,000 casi suscriptores, ¿no? Estás por ahí, ¿no? Sí, ya superé 45 y algo, creo. Ya estás en 50,000 prácticamente. Y el punto no te pasó a veces de que ya como cuando estás creando contenido, te la piensas ya un poco más en el contenido que estás creando Sí, en cuanto a la recepción que va a tener. Y no te pasa total. que dices, este video va a pegar muy fuerte y no pega. Mira, este es un tema que yo hoy día todavía tengo que controlar eso. Ya no es tanto, ya incluso me sorprende que hay un día o incluso 2 días en los que no abro el YouTube Studio. Y eso era Sí, algo como que cuando yo tenía 100 suscriptores era como que cada hora le doy scroll, tengo un suscriptor más, tengo un suscriptor más, y no dormía. E incluso en la madrugada sí, uno dice, voy a ver cuántos hay. Y yo sé, o sea, yo sabía que ya había visto tantas historias de que, mira, puede que tú te esfuerces en hacer un video y tal vez no pega, ¿vale? Y no pega. Y eso creo que es lo más normal. O sea, yo voy en el punto en el que digo, este video yo sé que no va a pegar tanto como otro, pero no saco ese otro porque si no, uno aprende estrategias de marketing. O sí, sea, yo literalmente sí me senté a estudiar marketing. A ver, no soy un experto en marketing, pero sí los típicos, vamos a ver cómo funciona un poco la mente, porque esto de YouTube es hackear la mente. sí, ¿Sí? Y tal vez algo que para ti sea muy impresionante como cómo crear los control access de los formularios reactivos en Angular, eso no lo va a ver nadie, porque la gente la gente sí. tiene ese problema muy común, pero no sabe ni cómo buscarlo. Entonces, ese es el punto. Y yo sé de alguna manera cuáles videos pueden pegar, pero el tema es que esos videos, todo lo que sube muy rápido, la caída es muy Sí. grande. Y si yo hago eso, son como balas que quemo muy rápido y luego me voy a quedar, ¿sabes?, desarmado. Entonces, y finalmente yo lo que busco con todo esto de la marca personal, por supuesto que lo que la mayoría de personas piensan, ¿no? Tal vez vivir de esto, generar ingresos, que tener libertad financiera y todo esto, yo creo que eso es normal, todas las personas lo piensan. Pero ese no es el punto principal. A mí el No, punto principal es realmente crearme pues una marca, ¿no? Que no sea el típico de 5 cosas novedosas que están pasando, no, sino es una marca, mira, yo hablo de Angular, después empecé un poco con Node, porque finalmente va a la mano, y ujú, ahora está hablando con Qt, porque mi ecosistema
enfocado a frontend. Y en ese punto, tú eres un gran ejemplo de lo que muchos no saben qué pasa, ¿no? Muchos nos ven creando videos y piensan que nos dedicamos 100% a eso y realmente no es, no, o sea, por ejemplo, en mi caso yo también estoy haciendo cosas, ¿no? O sea, fuera de esto de YouTube. Por eso muchas personas se estresan que te comentan, no respondes, pues no, loco, es que estoy haciendo otras cosas, o sea, no me dedico a YouTube 100%, YouTube es una parte pequeña de todo lo que me dedico. Y muchos creen que los que crean contenido no se dedican a la parte laboral como programadores, de hecho hasta tiran hate y todo, es que terminaste haciendo videos, sí, loco, pues estoy haciendo videos, pero también sigo trabajando, o sea, estoy haciendo dos cosas, o sea, eso es muy difícil. Es muy difícil, a ver, es muy difícil, no es imposible, y sobre todo no es rápido. Nosotros estamos acostumbrados a tener cosas, resultados en los 3 meses o en los 6 meses. Olvídate, aquí en esto tienes que aguantar 3 o 5 años y luego de eso tú puedes replantear, ¿voy bien o ahí sí cambia la estrategia? Eso es así. ¿Y por qué llegaste a programación tú? Eso es algo que no sé si es una virtud, no sé qué es, pero yo desde muy, muy, muy pequeño yo tenía claro que lo que quería era programar. O sea, incluso yo estaba, no sé cuántos años tendría, creo que 13 años más o menos así, y yo ya estaba con el tema no sé si te acuerdas, este programa que era Microsoft WebView, no sé. Sí. Era de estos típicos, que era muy, luego salió Dreamweaver. FrontPage. Era FrontPage, ¿no? FrontPage. Ese es FrontPage. Sí, sí. Yo con eso hice mis primeras páginas y me acuerdo que el día que logré montar una imagen y que le pasé esa URL de la página a una prima por Messenger y abrió y se veía la imagen, yo, ¡pum! Ya, ya tengo una página. He compartido, ya, hacker, sí, total. Sí. Sí, me traes el recuerdo de Dreamweaver. Dreamweaver fue una herramienta demasiado utilizada por muchos programadores, que era la parte, es que fue como que llegó la brecha de cuando estuvo la explosión del desarrollo web. Y Dreamweaver veníamos por ejemplo, yo venía de programación de escritorio, y Dreamweaver te permitía ir viendo el diseño conforme ibas escribiendo. Y de hecho también te permitía aprender, ¿no? HTML, porque igual podías jalar un componente de div o algo que sea, o un componente HTML y veas el código, cómo se ponía, etcétera. Aquí lo que voy, a mí, personalmente... Y de Flash Player, porque eso era magia pura. Eso... Sí, así es. Pero tú utilizaste mucho Dreamweaver, porque nada más lo que te quería agregar aquí es de que a mí me costó mucho trabajo dejar Dreamweaver. Es decir, estaba tan acostumbrado a Dreamweaver que me costó mucho trabajo dejarlo. Yo la verdad es que o sea, el tema de las tablas, no sé, me costaba tanto en Dreamweaver. O sea, porque yo quería de repente personalizarla y si te acostumbrabas a Dreamweaver era como, no, es la manera que Dreamweaver te monta ahí los tables, TD, TH y ya uno se enredaba. Sí, montaba muchísimo. Yo me volví muy, muy fan y mi primera página que dije, wow, o sea, la primera página que cobré publicidad, así que me pagaban, la hice, no sé si estaba, bueno, obviamente seguramente estaba WordPress, pero no era con WordPress, era como un CMS que se llamaba PHP en Nuke, algo así que, ese que era una bomba, el loguito, algo así. Eso, y hice temas para eso, y cuando hacía los temas, hacía los templates que se montaban, que incluso lo hacía con GIF en Photoshop y le decía que recortar y eso era hacker. Yo era hacker y por eso. ¿A ti no te tocó la época de Internet Explorer 6? De que no agarraba PNGs y... Yo creo que sí, la verdad no recuerdo mucho las versiones de Internet Explorer. Pero eso sí. era un caos de la versión 6 a la 7 porque no agarraba los archivos, los PNGs con transparencia. Entonces tú tenías que hacer trucos, hacer una tabla con 9 celdas y las orillas poner los JPG con el fondo y esos tiempos no van a volver porque eso era como, no sé, es tan rudimentario hoy en día de pensar eso. Es que sí, Internet Explorer no agarra Radius, por ejemplo, el bordecito redondito. Entonces si quería, los clientes les gustaban los bordes redondos, entonces tenías que hacerlo. Era la imagen de los bordes. Ajá, sí, así es, era la imagen del borde, las 4 esquinas. A mí me tocó esa época. Un botón estaba compuesto de 6 imágenes, y si tenía sombras, y si quería que parpadeara, ni hablar. O sea, sí, era un caos toda esa época. Porque llegas a la programación, te vas a estos temas te tocó usar jQuery en algún momento.
Sí, claro, jQuery era magia, total. Yo era fan de jQuery y jQuery Mobile Ajá. y todas estas cosas con Ajax. Sí, Locura. fíjate, no había escuchado a alguien que hablara, que han venido aquí el programa de jQuery Mobile, que era como esa tendencia cuando empezaron a abrir, a tener los celulares la capacidad de abrir páginas, ¿no? Ujú. Entonces, jQuery, había capacidades del navegador de mobile que no tenía, o sea, por ejemplo, el click, ¿no? No era lo mismo El que y mobile gustaba. era, ajá, y mobile era eso, ¿no? Como el que te permitía utilizar todo de jQuery en mobile. Entonces estaba interesante jQuery UI también, que tenía todos los componentes de Daytime Picker. Nunca tuvieron un grid propio. El grid, había muchos grids, pero no era propio del jQuery UI. Pero aquí lo que quería ver es, llegas a Angular en algún momento. ¿Y qué Sí. te pareció? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? A ver, cuando llegué me pareció magia, porque yo realmente, después de, creo que todos, al menos hace años, ya pasamos por la parte de jQuery, yo después de ese punto conocí lo que es el tema de un framework, y mi primer framework que conocí realmente fue Laravel. Y cuando comencé a utilizar Laravel, para mí fue como magia. O sea, cosas que... Y ese es un punto, por uno no investigar. Porque yo tenía mi propio, como, ¿sabes? Tipo Sí, ORM que copiaba y pegaba. Un archivo ahí del index y que manejaba mis todos, rutas. Sí, y todos. yo dije, pero esto lo tiene Laravel, lo hace 10.000 veces mejor. Yo no sé por qué conocía esto. Y después Laravel con Blade era como, esto aumentó por 10 la velocidad de poder crear aplicaciones. El punto fue que ya llegó ese concepto de separar frontend de backend y entender que es una API y comenzar a diseñar todo a través de pensando en una API. Y yo entré en ese mundo del Mean Stack, el Mongo, el Express, el AngularJS y el Node, que eso era también magia pura. Y yo comencé fue con AngularJS y era magia. El hecho de que el binding, que tú cambies un input, Ajá, ay, no tengo que hacer 1000 cosas aquí, detectar es sí, la locura. O sea, eso todavía me aumentó por 10 más. sí, no, sí. Y sí. Y luego de eso, pues ya como venía del Angular, salió el otro Angular y nada, lo que hice fue aprender y seguir por ese camino. Que fue de repente un cambio muy radical, ¿no? Era Era un otra cambio cosa radical. totalmente diferente. Sí. El bindeado de data era muy radical en el Angular 1 y de repente te cambian a Angular 2, donde ya estás acostumbrado en el 1 a hacer controladores y no sé, o sea, un esquema Ujú. MVC, ya es Angular 2 Exacto. y nada que ver, ¿no? O sea, todo cambia, la estructura cambia, o Todo. sea, era prácticamente otro framework muy distinto. TypeScript, todo este tipo de clases y demás, Porque, cosas que en el otro era sí, ¿no? Y olvídate. antes de todo este tipo de frameworks, yo recuerdo que sí, o sea, tenías que hasta, imagínate mandar un array. Un array era un desmadre cuando no sabías que era JSON, o sea, estoy hablando antes del 2010. Totalmente. Era un Exacto. caos, ¿no? Yo a mí me tocaba, de hecho, hacer un replace de los caracteres y mandarlo como Sí, una cadena, porque no sabes, como no era era. lo mismo como ahorita. Ahorita hay No, contenido por todos lados, en aquel por entonces no todo, había por todo. tanto. Yo que te he escuchado mencionar muchas veces lo de Córdoba, yo pasé por eso. Yo Sí. en Venezuela, una vez, esto es un caso curioso, tengo por ahí el video en YouTube, no en mi canal, pero cuando yo estaba en la universidad, que estaba ya en mis últimos años, me salió una vez una publicidad literal esta de YouTube al lado que nunca nadie da clic, pero así estaba yo tan aburrido y le di clic y era el BlackBerry Hackathon y yo le dije, voy a darle clic aquí y llené los 30 datos que te piden. Y yo, los llené ahí por aburrimiento total. Y resulta que, bueno, sí, entré, porque sí, debe ser que no muchas personas llamaban eso. Y yo dije, ahora sí tengo que hacer algo aquí. Resulta que era un evento que yo en Venezuela, de donde soy, es de una ciudad que es frontera con Colombia, en San Cristóbal, estado Táchira. Y este evento era en Caracas, a 18 horas en bus, a 20 horas, ya no sé ni cuántas horas son. Y el evento era en Caracas y yo tengo que ir. O sea, ya que te pagaban, sí, creo que te pagaban y todo el pasaje. Y resulta que era un evento de BlackBerry para poder impulsar al desarrollo de aplicaciones para su Playbook, que era la table de BlackBerry. Y sí, entonces ahí, vale, hay que comenzar a hacer esto. Y yo porque ya tenía un poquito de experiencia con Córdoba, que había hecho una aplicación muy sencilla, y luego empecé a utilizar un framework, ya no sé si es framework, pero Construct 2, que es como un motor de videojuegos de puro HTML, no sé si hoy todavía estará vigente, pero Ya sé cuál dices. sí, estaba bueno, estaba bastante interesante.
Y junto con otro compañero, junto con Gao, montamos un juego y finalmente después de eso fue un hackathon de 6 meses, o sea, era fines de semana y yo fui como 3 veces a Caracas y ganamos el segundo lugar. Entonces eso estuvo bastante interesante porque yo ni idea, o sea, es como que ganas el segundo lugar de un evento de esos y está bastante... hoy en día me parece más impresionante que lo que me pareció en ese momento. Sí, no, y aparte son cosas que uno a veces llegas y no sabes cómo llegaste, ¿no? Ya cuando estás ahí dices, diablos. Ahorita que mencionaste Sí. Constructor me trajiste recuerdos de que era una herramienta tal cual, o sea, era un software y puedes trabajar con HTML5 y puedes exportar el videojuego, ¿no? A varias plataformas. Exacto. O sea, estaba interesante. Había una versión de paga, una versión gratuita. No sé si sigue existiendo, la verdad, ahorita, pero No yo sé. algún momento lo utilicé. Haces todo con Sí, Canvas ahí de JavaScript y ya lo puedes exportar. Hay una exacto. parte que me llama mucho la atención que nunca le preguntan ni un programador frontend. Tú, primero, ¿tú te consideras programador frontend o full stack o programador? A ver, a mí el concepto full stack yo lo utilizo a nivel de marketing porque, vale, Ujú. así funciona el mundo. Full stack es muy llamativo para las empresas y bien, pero para mí full stack, o para poder responderte lo del frontend, para mí full stack es alguien que de repente maneje 3 lenguajes o más de backend, lenguajes como tal, y que maneje también a nivel de frontend varias herramientas, incluso más de 3, ¿no? Que tengas un amplio Sí. portfolio de poder manipularte, desenvolverte. Eh, yo, por ejemplo, a nivel de backend, yo lo que sé es PHP y Node, y nada más. Y a nivel de frontend, sí, he hecho aplicaciones, o sea, tengo, por ejemplo, los últimos 7, 8 años he estado trabajando, bueno, desde AngularJS, desde que salió hasta que murió, desde que salió Angular 2 hasta ahora, hasta la actualidad, que Ujú. sigo hoy en día haciendo Angular, pero a su vez he creado, bueno, he participado en el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, de React. Yo primero hice una aplicación de React Native, porque de repente se necesitaba la noche a la mañana, y luego aprendí React. Pero como finalmente el eslogan de React era como que aprende una cosa y construye, no me acuerdo cómo era exactamente el eslogan, pero básicamente como que apréndelo a hacer y ya lo haces en mobile, lo haces en aplicación web. Así que finalmente pues agarré la experiencia de React y luego me di cuenta que los frameworks van por el mismo camino. O sea, Sí. es simplemente es una herramienta para un fin común. O sea, no. Así que sí, para responder, me considero un poco más de frontend. Sí, de hecho es lo que sí estoy de acuerdo contigo. Yo también el concepto de full stack lo considero como un concepto que ahí va a estar siempre, por el marketing, lo que sea, pero siempre el significado es muy distinto para dependiendo la situación, la empresa, el que da cursos es un significado, el que hace la empresa es otro Exactamente. significado, depende del tipo de empresa también es otro significado. Pero yo también me considero, por ejemplo, yo también le muevo al frontend, pero no me considero programador frontend porque lo que le muevo al frontend, pues yo considero que es para sacar el trabajo, más no soy un experto en el frontend, o sea, no me considero un experto en frontend, pero es verdad que cuando conoces de programación general, conceptos generales, pasarte entre backend, frontend, mobile, videojuegos, lo que sea, Sí, hay conceptos que se repiten, entonces no es como que total. reaprender todo. Pero sí, o sea, yo veo, por ejemplo, tipos como tú, como ves a él, de Dominic Code que hablan de conceptos que yo no conozco en el frontend y pues, obviamente es porque están más empañados de eso. Igual en el backend nosotros hablamos de conceptos Sí, muy rudimentarios, pero igual el punto es ese, ¿no? Al final yo creo que un programador se puede mover para todos lados, no hay tanta dificultad, pero sí, el concepto full stack es muy ambiguo para dependiendo de la situación. Y aquí lo que exacto. quería preguntar, nunca lo he preguntado y quería preguntártelo a ti, para nomás para joder, ¿por qué crees que existen tantos frameworks de JavaScript? Eso es, a ver, la pregunta es no. Yo digo que es mercado, simplemente, que el JavaScript es un lenguaje tan versátil que te permite a ti hacer cosas tan fácil, por así Sí, decirlo hoy en día, ¿no? Si volvemos al punto de cómo antes era simplemente hacer un botón con 14 imágenes redondas, hoy en día el frontend es, el JavaScript te permite hacer cosas relativamente fácil. sí. Y los frameworks, a ver, los frameworks yo creo que los frameworks principales en sí, los que digamos que marcaron el camino, hablando de Angular, de React, eran diseñados para necesidades específicas de una empresa, porque finalmente detrás están patrocinados, ¿no? El padrino es grandes empresas como Google, como Facebook, y vale, vamos a agarrar un grupo de desarrolladores de estas empresas que conocen exactamente cuáles son las necesidades y problemas de un producto que tiene peticiones, que tiene un producto real, que hay bastante consumo de él, y dicen,
¿vale? Pues yo creo que esta es la solución y se abren, ¿no? Son como equipos y básicamente los ponen a debatir, los ponen a construir y ganen mejor para solucionar ese problema. Pero a raíz de eso, pues como se ve el código, como es algo abierto, alguien dice, yo lo puedo hacer mejor, Sí. yo lo puedo hacer mejor y yo lo puedo hacer mejor y copio, pego y hago mi for y saco y saco y saco. Hay muchos frameworks realmente de front, bueno, muchos frameworks de JavaScript en general. Hay muchos, lo que pasa es que nosotros no los conocemos. Pero yo he conocido cantidad de frameworks que uno ve ahí en GitHub y que sí funcionan y que tal vez las bases son muy buenas, pero no van a llegar a ser tan relevantes porque no tiene una comunidad y no Sí, eso. tiene, ¿sabes? Alguien. Finalmente tienes que tener o una empresa referente o dinero para hacer marketing, algo que lo esté impulsando. De hecho, yo creo que fue el problema que tiene Vue, ¿no? Que Vue no tiene una gran empresa detrás. Que de repente vi que Amazon estaba como haciendo cosas con Vue, pero no sé hasta qué punto llegó. Pero no tiene un Google, no tiene un Facebook detrás. Y no es que sea malo, simplemente es el impulso, ¿no? No, Es el sí, impulso. es totalmente. Y hablando de TypeScript, tú como programador frontend, ¿crees que sea obligado a aprender TypeScript? Yo más allá de frontend, yo creo que como programador en sí, como el full stack, debes aprenderlo. Porque finalmente si sabes JavaScript, no lo veo tan complejo aprender TypeScript. Simplemente aplicar tipos a los datos. Es verdad que va más allá, hay genéricos, interfaces, Sí. clases, pero eso es cuestión de práctica. A medida que tú vas haciendo aplicaciones, le agarras el gusto a ver, yo tengo dos pensamientos. Si es algo de una empresa y me dicen, oye, queremos desarrollar un producto que sea mantenible, que sea sostenible, que las personas que lleguen nuevas se incorporen y puedan ya automáticamente crear características, yo digo, vale, vamos por TypeScript, vamos a algo estricto, con clases, Ajá. tipado y todo ello. Pero también entiendo el otro punto. Por ejemplo, tengo por ahí una librería que la hice en JavaScript Ujú. por el hecho de que yo sé que eso iba a un target específico de personas que apenas están entrando en esto del JavaScript. Y yo lo que quiero es que llegue a más personas y que más personas las puedan usar, y para eso necesito quitar barreras. Ujú. Entonces, si lo coloco en TypeScript, sé que era menos el alcance que iba a tener, Ujú. ya que habían personas que iban a decir, no sé qué es esto, no sé qué vamos a compilar, no sé cómo, ¿sabes? Cómo funcionan los tipos. Entonces, son dos maneras de verlo, pero sí, yo lo recomiendo que debes aprenderlo. Fíjate que apenas ahorita me cayó, bueno, yo ya había pensado esto, cuando lancé un curso de patrones de diseño, yo pensé lo mismo. No puedes, si lo sacas solamente para TypeScript, TypeScript puedes hacer todo porque tiene interfaces, ¿no? Te ayuda mucho. Pues dije, vayamos más allá para más alcance y saquémoslos para las dos cosas, TypeScript y JavaScript. Y así saqué el curso de patrones de diseño JavaScript, TypeScript, viendo cómo se hace en JavaScript, cómo puede ser un TypeScript. Eso el alcance es muy interesante porque un porcentaje muy pequeño, si vemos todos los programadores de JavaScript, utiliza realmente TypeScript. O sea, TypeScript realmente así como para decir, ahora voy a utilizar TypeScript, sé cómo utilizar interfaces, sé cómo implementar contratos de interfaces, sé cómo usar generics. O sea, no solamente saberlo, sino que sí realmente los utilices, ¿no? En tu arquitectura. Sí, sí, Porque sí, eso te porque ayuda para puedes colocar any y ya eso Sí. no tiene sentido. Ajá. ¿Y en qué situación tú crees que es válido poner any? Eh, Eso, a ver, cuando uno depende del producto, ¿no? Si todo es tuyo, si no tienes dependencia de cosas externas, yo diría que no es necesario usar any, porque tú tienes el control. Sí. Pero hay momentos en los que te vas a conseguir con librerías, con cosas un poco raras que bueno, tal vez te va a costar mucho más inferir todo el tipado y Sí. eso te genera que colocar un any y listo. Sí, de hecho acá en C Sharp, que es tipado fuerte, tuvieron que hacer implementaciones Dynamic. Dynamic es un neni, un neni Oh, como es compilado, no es un neni, o sea, es un compilado, como está compilado, al momento de ejecución se define qué tipo es. Y se hizo porque a veces había aplicaciones en Python que querían ser llamadas de C Sharp, pero en Python era muy versátil, así como te puede regresar un array, te puede de regresar un acuerdo. object, y entonces decías, pues entonces, ¿qué le pongo? ¿Qué tipo le pongo aquí? Claro. ¿No? O sea, no había coherencia. Hicieron Dynamic. Yo creo que hay situaciones. Hablaba con Besael Pérez hace un tiempo sobre que él lo consideraba también para cuando estás migrando de JavaScript a TypeScript, porque así de esa manera puedes ir como que siga corriendo el proyecto Exacto. y poco a poco lo vas tipando. Mm,
Frontend. Conceptos o conocimientos o herramientas, lo que tú gustes, que tú consideres que un programador senior o un concepto avanzado sea de frontend, o sea, un concepto avanzado que tú consideres. Eso es una pregunta. A ver, yo diría que más allá de que te diga que no, un patrón de arquitectura en tu aplicación y en tu frontend y todo esto, yo te diría que hay que aprender cómo funciona el navegador. Y eso es lo básico, ¿sí? Aprender cómo funciona el navegador, porque incluso puedes tener una aplicación que tenga toda esa arquitectura y el diseño, pero incluso el performance no sea el que tú esperas. Y esto porque tal vez no entiendes cómo está funcionando el navegador. De repente estás haciendo más peticiones con cascada. Al final eso repercute un poco más entonces en la carga de la aplicación. Yo digo que lo principal es el navegador, cómo entender la API ok, esta parte está visible en el screen como tal, o cómo ahora aprovecharte de. Los navegadores se están actualizando cada rato y están incorporando muchas más características. Por ejemplo, sacarle bastante provecho a los services worker, porque por ahí pueden hacer una serie de procesos que no bloquean el hilo principal de la ejecución, y eso es algo que tú puedes tener los años usando React, usando Angular, pero si no conoces eso, te baja el nivel, ¿no? Porque al menos que lo sepas, ¿no? Que no, existe una manera de hacer esto. Lo puedo ejecutar por un hilo de proceso y no necesitas incluso tener un framework. Lo puedes hacer tú con vanilla JavaScript. Y eso es algo que está ahí, ¿no? Un límite. Yo creo que ese término de workers pocas veces lo escucho de frontends. O sea, al final ellos ahí están en el navegador. Sí, los workers a veces se les complica porque tienes que registrarlo y todo eso, ¿no? Pero sí es una herramienta súper potente. Es una herramienta que tú puedes estar en el rendimiento mientras está cargando la página, hacer ciertas cosas. O, por ejemplo, tu página es un single page application y el worker está siempre como que escuchando si hay un cambio, escuchando para que tú esté en un hilo, o sea, fuera de lo que es el navegador. O sea digo, fuera de tu página. Esté en un hilo del navegador. A las personas que hacen frontend y quieren de repente tener ese sistema de push notification, pero del navegador, necesitan ya empezar ahí a. Esas son características que tiene el navegador y que no necesariamente necesitas conocer un framework, ¿no? Tú puedes con un vanilla JavaScript montarte un sistema de notificaciones que cierras el navegador y te sale la notificación en tu computadora. Y eso es algo que te sube el nivel a la aplicación y ¿sabes? No necesitas, no, es que tengo que tener 8 años de experiencia, no, eso está ahí. Un par de líneas y ya lo montas. Sí, y eso lo que se me hace interesante es eso, ¿no? Como parte de lo que hacen personas como tú es dar a conocer que existe eso. O sea, mejor la persona está enfocada en el framework y quiere hacerlo con el framework, resolverlo con el framework, cuando tu navegador tiene eso, ¿no? A final de cuentas. Y no importa si estás utilizando React, Angular, Blazor que no está muerto, o cualquier cosa, ¿no? Ahí está ese tipo de herramientas. Y respecto a, hay una herramienta que ahorita ha nacido, Quick, que suena por todos lados. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es Quick? ¿Qué es Quick? Quick es otro framework más de JavaScript, ¿vale? O sea, si la respuesta rápida, otro framework más de JavaScript. Que si tú sabes React, seguramente has usado Next, pues esto es muy parecido. Es básicamente, si tú sabes esto, ya sabes Quick. La diferencia, lo bueno que tiene Quick, a su vez es lo que lo afecta en el nivel de marketing, que por eso estamos trabajando ahí. Porque es tan parecido a React que dice, pues si hace React, ¿para qué voy a aprender Quick? Pero el punto es que se aprovechó la experiencia de desarrollo de React, porque la mayoría saben React, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer que en ese framework los componentes se declaren y se escriban, igual como en React, para que las personas que saben React pues no tengan que sufrir, no, así se escribe. Pero la diferencia radica en cómo lo hace por detrás. Ese es el punto, cómo funciona por detrás. Porque otro concepto, por ejemplo, importante de los desarrolladores de frontend es entender que cuando tú utilizas un framework, que hoy en día creo que el 99% de los que comienzan a hacer aplicaciones web utilizan un framework, no saben que esto es simplemente una herramienta que al final te va a dar HTML, CSS compilado y ya está. Esto ya lo colocas en tu navegador y funciona. Pero hay una serie, un JavaScript, una cantidad de JavaScript que se está usando, una cantidad de cosas que se están ejecutando que tú ni siquiera sabes por qué se están ejecutando. Están ahí y ya está. Tu npm install, librería para hacer animaciones y te cargó ahí 1000 cosas más. Y tal vez no es necesario. Entonces, el punto es que ese replay, o sea,
ese estado de cuando el JavaScript, cuando tú haces un componente y colocas el onClip en React, ese onClip para que funcione no es magia. El framework te ha inyectado un JavaScript que empieza a escuchar los eventos del navegador, que busca cosas del ID de ese componente, y ese JavaScript que se tiene que cargar, al final, cuando tienes muchos paquetes, cuesta. Sí. Para que una persona, tal vez, que si tú estás creando producto para target en mobile y tal vez para una zona donde el internet no es lo mejor, pero tal vez ese es tu target, porque justamente es un target potencial, porque no todo el mundo tiene buenas aplicaciones en ese mercado, tú te vas a ver afectado, porque no te va a cargar muy rápido. Sí. Entonces, Quick lo que hace por debajo es que solo te carga JavaScript si de verdad tú lo necesitas. Y te olvidas. O sea, esto es algo que alguien me dice, pero eso se puede hacer con React y tú colocas esto y colocas use y no sé qué. Sí, lo puedes hacer. Creo que lo puedes hacer en todos los frameworks. Pero el problema es, puedes hacer esa parte, de que se vaya cargando, pero el punto es toda la ingeniería que tú vas a tener que hacer para lograr eso, esto ya te lo hace el framework por debajo. Entonces, ese es el punto. Aquí, tú puedes crearte una página con componentes, como si fuera en React, y si tú no usas JavaScript, al final, cuando cargas tu página, si tú vas a tu código, solo tienes HTML, porque el mismo sistema dice, no necesitas JavaScript, y no tienes ni un on-click, pues no te cargo JavaScript. Sí, exactamente. Y el tema del rendimiento, ¿no? Que a veces nosotros bien a gusto estamos trabajando en nuestra máquina. Sí, loco, pero es una laptop que tienes internet conectado por cable, pero sí, una persona que a lo mejor está... Un sistema que va a abrir en la carretera, ¿no? O va a abrir en un pueblo que el internet estaba muy malo. Te acaba sus datos, ¿no? Por simplemente cargar 5 megas de puros JavaScripts. O sea, yo creo que ese fue el punto que a lo mejor... Yo creo que parte del problema que trae la Single Page Applications era eso, que cargabas todo y ok, ya podía estar utilizándolo, pero esa cargada de todo se fue creando parches, que es lo que tú dices que lo puedes resolver con cierta ingeniería, y acá lo que se hizo es, ok, mejoremos eso desde la parte del framework, y es lo que hace Quick, y en el punto aquí es, ¿tú crees que al final Quick se parece mucho a React? La mayoría de programadores trabajan en React. Sí. ¿Tú lo ves como una amenaza a React Quick en largo plazo? A ver, una amenaza como tal, ahora en este momento no. Tal vez en el futuro sí, tal vez en un par de años. Porque ahora como todo, ¿no? ¿Qué cosas necesita una empresa? Recuerda que nosotros podemos estar muy emocionados y decir, qué increíble, ¿no? Lo que hace. Pero esto se necesita que las empresas lo usen. Si no lo usan las empresas, pues de nada sirve. Si un par de fanáticos ahí que están haciendo un framework que solo lo utilizan para ellos, no tiene sentido. Lo tienen que utilizar las empresas. Entonces, una empresa hoy no va a decir, voy a migrar todo a Quick, porque sí, tiene que tener algo detrás, ¿no? Y en este punto todavía se está, digamos que gestando esa parte, ¿no? Ya hay empresas, yo he recibido mensajes de ciertas empresas que quieren migrar aplicaciones de Angular a Quick, pero digamos que son empresas que se lo pueden permitir, ¿no? Sí. Pero una startup o una empresa pequeña no va a decir, o mañana vamos todos hacia Quick. Y tienes, ¿sabes? Y no hay, o sea, tienes que estar muy en la comunidad, tienes que probarlo para ver cuáles son tus necesidades y ir progresivamente entendiendo cómo funciona el modelo de la resumabilidad. Y una vez que hagas eso, pues ahora sí, puedes ir migrando. Sí, porque también hay una ruta, hay una curva de aprendizaje para capacitarte en ese. A final de cuentas, se parece mucho a React, pero debe haber cositas distintas. Y para las personas que estén interesadas ahorita en aprender en Quick, ¿tú qué les recomendarías? ¿Recursos, un roadmap, lo que tú gustes recomendarles? ¿Tu canal? Bueno, pueden pasarse por mi canal, por supuesto, estará abajo en la descripción. Pero más allá de eso, ir a la documentación y crear otra aplicación. O sea, es que no cuesta nada, es un comando, next, y ya tienes tu aplicación. Y ahí tienes ejemplos, jugar un poco. Hay otra cosa que, fíjate tú, ¿cómo es el frontend, no? Que salen cosas de repente todos los días, pero hay dos cosas que yo he visto en los últimos 2 meses, por lo menos, que llamaron mucho la atención. Una es Quick y otra Signals. Signals también lo veo por todos lados, a pesar de backend y estar bloqueando frontends, no es cierto. Lo veo por todos lados. Y en cuanto a Signals, que es una forma muy interesante de manejar los estados y muchas otras cosas, ¿por qué crees que tomó tanta relevancia, a pesar de que siempre también salen cosas para manejo de estados? O sea, ¿por qué crees que tomó tanta relevancia esto? Yo creo que por suerte y marketing. Suerte y marketing. Porque
esto no es algo nuevo. Realmente yo conocí Signal y después me enteré de que Vue ya tenía una cosa que hace algo como los Signal, solo que tenía un nombre muy raro y nadie habló. O sea, todo el ecosistema de los frameworks y del open source finalmente es marketing. Hay Sí. muchas herramientas ahí potentes que no conocemos. Y Signal, a ver, yo por ejemplo creo que el punto clave aquí fue que Ryan Carmiato, el creador de SolidJS, pues lleva muchos, como 3 años hablando de SolidJS y se monta sus live en Twitch 4 horas, 5 horas y muestra el Signal y muestra Signal y habla sobre Signal y Signal y Signal y llega un momento que se va a ver qué es esto de Signal y entonces otro framework, no otro framework, sino otros core de otro framework dijo, pues eso está bueno y no es tan complicado. Y entonces lo comenzaron a aplicar y Signal, Signal, Signal y vimos en semanas o incluso, bueno, meses o semanas que framework, aplicaron Signal rápidamente Sí. en su producto. O sea que no era algo que era muy complejo realmente, Sí. porque no va atado al framework, es atado a otro modelo de pensar. Otro modelo de pensar. De hecho, lo platicaba en otro episodio de Raw Radio, que mucho del concepto que traía, el de engranamiento, no sé cómo se puede traducir, era sobre todo de algo ya muy, muy de los 80, o sea, no es algo nuevo. Y a lo que iba aquí con Signal, fíjate cómo es el poder de una persona que tenga una gran influencia, ¿no? Claro. Una vez el creador de Laravel, Taylor Otwell, se llama, No me acuerdo, pero sí. puso un tweet sobre algo de Vue. Y por eso empezó a tener relevancia los programadores de Laravel con Vue. O sea, cómo la influencia de una persona puede hacer que un concepto, una herramienta tome este tipo de hype, ¿no? Y no es que sea mala la herramienta, pero puede haber herramientas mejores, peores, pero como esta herramienta, por el interés de una persona que tiene mucha influencia, puede estar al tope. Y lo vemos en muchas partes, ¿eh? Lo vemos, por ejemplo, en videojuegos, porque un gran influencer juega el videojuego, un videojuego de la mierda, pero lo juega. Todos van a jugarlo. Pasó con Among Us, ¿no? Que empezaron a jugarlo muchísimo y ahorita nadie lo juega. O sea, lo que voy es eso, ¿no? La gran influencia que tiene, o las personas, cómo son tan influenciables, hasta el tipo en las profesiones. No sé si sea algo peligroso o no, pero la verdad sí es de pensártela, porque dices, ok, Signal fue este caso, y en este caso yo he escuchado mucho de Signal que RxJS va a ser reemplazado. ¿Qué opinas de eso? Que RxJS a mí me encanta, y hay muchas personas que lo odian por la forma de la sintaxis y todo eso, pero a mí me gusta. a mí también, yo lo conocí No creo que antes sea de... reemplazado, al menos ahora. Es que Signal no se puede comparar en sí porque Signal es una cosa muy pequeña al lado de RxJS. Sí. Lo que pasa es que si no investigamos más sobre RxJS, nos quedamos con que hace un observable o un behavior subject y ya está. Y hay, creo que cientos de operadores y Sí. cientos de cosas y locuras que tú dices, esto no lo va a hacer un Signal. Esto no se puede con un Signal. De hecho, yo creo sería que muy enredado, no sé. es que si le vas escarbando RxJS o RxJS, te vas dando cuenta cada vez de que tú no conoces nada. O sea, conoces solamente... totalmente. Tienen la forma de manejo, los que no sepan que es un observable, prácticamente es un patrón de diseño observador, que te suscribes, te observas, pero hay distintas formas de observar. Quiero observar desde que inicio, quiero observar al posterior al estado de cuando me suscribí, quiero observar, o sea, depende de la situación. Puedes hacer sumatoria de observables, puedes hacer muchísimas cosas observables, pero lo que voy es que creo que por ahora RxJS es una herramienta que nació mucho antes de tiempo, porque nació, no nació en el frontend, nació en aplicaciones de Java, C#. Y yo lo que voy es que las personas que a lo mejor dicen esto es porque no han realmente profundizado en RxJS, porque RxJS es súper potente. A lo mejor su sintaxis se confunde mucho por los que tiene concepto de programación funcional muy... No son tan avanzados, pero sí hay que entenderlos. Por ejemplo, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. No hay que pensar tanto en eso de funcional o promesa, sino es reactivo. Es como que es reactivo. Hago algo aquí y se desencadena. Manejas con streams y ya está. Los vas convirtiendo. Por ejemplo, a mí se me complicaba mucho al principio iba a decir algo, pero tú eres de Venezuela, entonces te ibas a reír. El pipe, el pipe. El pipe. Yo tuve un problema cuando saqué un video pipe en JavaScript y un chingo de cabrones decían, jajaja, y yo decía que se ríen. Después entendí, buscar en Google pipe Venezuela para que es. O sea, yo no voy a decir nada. Bueno. Hay un proyecto que tú hablaste que estás metido en el open source, que te encanta estar ahí por aprender.
Es un proyecto que tiene más de 1000 estrellas en GitHub, que es un chatbot. Sí. ¿Qué hace ese proyecto? ¿Qué es que... A ver, es interesante. Yo aquí es el típico experiencia de que no me tomé 5 minutos para pensar bien el marketing y se quedó ese nombre que, bueno, no sé, sí y no, ¿vale? Realmente el proyecto quedó así como bot de WhatsApp, cuando realmente, sí, a nivel de marketing, ok, está bueno, la gente llega, esto hace un bot de WhatsApp, pero yo lo que tengo es como una librería, se puede decir como un ORM, ¿no? Es una capa de abstracción que te ayuda a ti a escribir flujos de cómo pueden las conversaciones activarse. Pero técnicamente mi librería no se conecta a WhatsApp. Yo no utilizo, yo no es que ando ahí hackeando y me conecto a WhatsApp, sino lo que utilizo son proveedores, que es como mi canal secundario para conectar a WhatsApp. Entonces, por ejemplo, hay empresas que esto me impresionó muchísimo. Hay un seguidor de Paraguay, sí, que hace como un mes fueron las elecciones, algo así, y que me escribe, salí en la tele y me envió los videos y las noticias porque él había creado el bot que estaba usando para consultar las mesas electorales y me mandaba así la captura que tenía 160,000 mensajes al día. Y yo pensé que eso no iba a funcionar. Yo le dije, yo no lo diseñé para eso. Sí. Y tengo otra persona, porque él usó un proveedor gratuito. O sea, un proveedor gratuito es básicamente como que te emula con un Puppeteer y saca el código QR. Básicamente te está emulando el navegador. Pero eso no lo hago yo, sino eso es el proveedor. Eso es como cuando tú usas Laravel y dices voy a usar Node, voy a usar Mongo o voy a usar MySQL. Pues en este caso es igual. Él decide cuál proveedor usar. Pero hay otros clientes, no, bueno, otros miembros de la comunidad que usan Meta, usan proveedores oficiales, que es para ti, el punto aquí es que tú puedes tener un flujo, el típico flujo de un restaurante que dice, yo quiero que marque 1 para ver el menú del día, y marque 2 y marque 3 y se comuniquen todos los flujos. Ese flujo, si tú mañana dices, yo quiero conectarlo con Meta, cambias una línea, colocas las credenciales y play. El flujo es exactamente el mismo. Se me dañó o quiero copiar y pegar esto. Copias y pegas, cambias el proveedor para uno de los gratuitos y te funcionó. Y básicamente es eso. O sea, es una librería que te provee una capa de abstracción mucho más fácil. Básicamente ahí que vas escribiendo el propio código hablando. Y bueno, a raíz de eso empezó a crecer, pues así como tengo el concepto de proveedores para conectar con WhatsApp, pues tengo ahora el concepto de conectores de base de datos. Si tú dices, no, yo quiero MySQL, pues simplemente cambias una línea, quiero Mongo, cambias una línea, no quiero nada, lo quiero manejar en memoria, cambias una línea, en JSON, cambias una línea, y ese es el punto. Y lo último que estamos, bueno, es uno de la comunidad también, yo no sé qué hizo, o sea, hizo una locura ahí también. Es que lo mejor de todo es que hace unas locuras. Me dice, no, monté como un servidor de réplicas y hice un proveedor especial de Redis que comparte las sesiones y yo ya no sé qué tantas cosas hace. pero sí, o sea, ese es el punto, lo están usando unas personas. Y ojo aquí, mira, que yo saqué esto y lo pueden ver las personas Sí, lo vamos a dejar en el primer comentario. porque yo saqué esto, yo no tenía nada de pensamiento de esto. Esto fue un live que yo hice con un compañero, un live de 1 hora. Vamos a hacer aquí un chatbot y después del canal, ese video llegó como a 100,000 reproducciones y la gente en comentarios y dije, pues puede ser una librería. Y después hubo otro que llegó como a 100,000 visitas y la gente, un curso, yo, pues voy a sacar un curso de eso. Y saqué un curso de eso y es la misma comunidad, ¿sabes? Como que te está empujando. Sí. Ahora lo que estamos haciendo son unos como plugins, que ya hicimos uno, en el que el chatbot a través de ChatGPT, muy fácil, tú creas como vendedores o como roles virtuales, como si estuvieras describiendo un videojuego. Tú imagínate que eres una zapatería, entonces tú dices, vale, yo tengo un vendedor. Ese es imagínate que un personaje de un videojuego. El vendedor se llama María o Sam, ¿no? Y este es el encargado de atender a todas las personas que tienen la intención de comprar. Y cuando las personas tengan la intención de comprar, desviará este flujo. Y así crean diferentes roles. Y cuando la persona escribe, ChatGPT detecta como cuál es el jugador que entra en el juego y envía el flujo. Y dice, hola, bienvenido, veo que estás interesado, bla, 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 bla. Y ahí ya comienza a desencadenar. Sí. Eso. Es que los que no sepan utilizar o nunca han utilizado el API de ChatGPT, de OpenAI,
tú puedes poner ejemplos, ¿no? Puedes poner ejemplos de cómo o qué tipo de rol va a tener algo, una contestación y todo eso. O sea, es bien potente porque puedes darle un contexto inicial. Entonces ya cuando están interactuando, ese contexto inicial le puede ayudar. Está bien interesante esa parte. Yo creo que es parte de lo que puede explotar mucho OpenAI, más allá de solamente estar respondiendo cosas, ¿no? Sino usarlo como asistente para bajo un cierto contexto. Yo ahorita estoy utilizándolo para hacer algo, estoy experimentando para hacer la inteligencia de un videojuego, o sea, la parte de la inteligencia, que él decida, yo no voy a programar las decisiones, simplemente voy a programar la capa de respóndeme esta matriz cuando se hace este tipo de situaciones, respóndeme esta matriz. Entonces, con esta matriz yo ya tengo como el sistema difuso de cómo actuar, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante esa parte que te ahorras en cuanto a la inteligencia, ¿no? Ya no tienes que programar un algoritmo ahí complejo para todo eso, ya ahorras eso. Ahora, hay otra novedad que ha salido, sobre todo pues, los que quieran utilizar el chatbot, vamos a ver, que se llama bot de WhatsApp. Lo vamos a poner en el primer comentario, la descripción, para que ustedes puedan ir al GitHub ahí directamente a bajar el repositorio y hacer lo que usted guste. Y ahí tiene la documentación, yo la vi, es muy completa. Tiene su página web, tiene todo muy completo. Obviamente esto es trabajo de mucho tiempo. Se agradece para las personas que están haciendo mucho, le estás ahorrando mucho trabajo a las personas. Entonces, igual, a lo mejor a las personas que nos están escuchando traen un proyecto que le puede servir, pues ahí está, usted vaya, ahí está, codiguito y todo el pedo. Bueno, ¿a ti te gusta Apple? Sí, a ver, no soy un fanboy, no tengo, sí tengo una MacBook, pero realmente no la uso mucho, pero Ni sí, yo. estoy ahí al tanto. Ok, ya viste que salieron unos lentes, ¿no? Los Vision Sí. Pro y la madre. Tú como programador, ¿te da ganas de comprarlos? Como programador. No, yo no, o sea, porque nunca me ha surgido como esa intención de tener no, ni los de Facebook ni nada. A ver, son interesantes si funcionan como dicen. O Sí, sea, es una locura, ¿no? Poder, sí. o sea, la capacidad inmersiva total y que te oscurece incluso la habitación y que te, sabes, que tú dices, no, yo quiero una pantalla casi de 360 grados y poder ver, es una locura. Yo, no sé, yo tengo mis dudas a nivel de la capacidad de procesamiento que tienen que Sí, tener esas gafas para poder llevarte a esa experiencia. Pueden ser dos cosas. Uno, tal vez el detalle no va a ser tan detallado como tal, y entonces se pierde un poco ese hype de, oh no, que esto se veía súper aquí en alta definición 8K, sí. o no sé cómo lo van a hacer. O tal vez es que no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, se No, calentarán, pesarán, no sé. yo tengo los videojuegos, los de PlayStation, ¿no? Y es muy, muy complejo usar gafas, que obviamente que estas que anunció Apple, ya me lo dijeron muchísimas veces en Twitter, no son lo mismo, son realidad mixta, realidad aumentada, no sé hasta que salgan, realmente ellos dicen una cosa, pero hasta que salgan podemos ver, ¿no? Ya hay de repente muchas personas que están haciendo reseñas, pero el punto es, respecto a este tema de los comerciales, ¿no? Me acuerdo cuando anunciaron Meta, hace un poco más de un año, que se vea muy distinto al meta, ¿no? O sea, el metaverso de Facebook se veía muy Sí. distinto y a la hora de la hora que sale, bueno, que salió a medias, y de repente salió un juego y nada que ver, ¿no? Se vean como Nintendo 64, ¿no? No sé qué No vaya a pasar sé con si... los comerciales de ahorita, ¿no? Con los lentes hasta el momento que salga. A ver, obviamente el equipo de Apple pues es un equipazo, ¿no? O sea, Sí, ya todo esto ya lo he pensado. Y a mí yo tengo un poco de escepticismo por el tema de la tecnología sí. ¿sabes? Sí, entiendo, pero es que se ven como tan livianas, tan ligeras y no sé cómo van a manejar la capacidad de procesamiento. Tal vez después dice por aquí, no, es que tienes que comprar este otro aparato que tienes que colgarte y que cuesta otro, es Ajá. una MacBook ahí y aún ahí estaba el truco. Entonces, Sí, es que no lo sé. son mañosos, ¿eh? Son mañosos. De hecho, está el chiste, ¿no? Que va a venir sin cargador, ¿no? O sea, porque... Sí, total. a lo que voy es que muchas personas mejor no lo notan, pero se supone que esa madre tiene cámaras para afuera y te da una visión de afuera y te le agrega realidad aumentada a esa visión que está generando. Entonces el hecho de que te estés moviendo así y que estén moviendo las cosas de fuera ya contrae procesamiento, o sea, es decir, tu escenario es tu cuarto, lo mejor, y están Sí, cambiando sí. cosas, entonces procesamiento. De hecho, no sé si te ha tocado conducir un carro
sea, los que tienen pantalla para la reversa. Y la pantalla, pues obviamente está mostrando algo, pero no lo muestra en tiempo real. A veces notas que no está en tiempo real, o sea, sí se nota el cambio. O sea, son milisegundos, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tipo de cosas también aquí con los lentes puedes notarlo. Pero lo que voy es, no sé, yo lo que decía es que muchas personas se marean con ese tipo de dispositivos, no tanto por lo que ves. Yo me mareo. Yo una vez que probé en una feria, probé las Oculus, es como que sales ahí como, te toma un tiempo volver a recomponerte. Sí, yo cuando compré los lentes de PlayStation, estábamos jugando Resident Evil, llegaron unos cuñados y uno hasta les estaba dando vómito, o sea, se puso bien ansioso, o sea, Sí, sí, sí. te da vértigo, o sea, les da vértigo a Eso. muchas personas. Y el otro punto aquí, ¿cómo le hacen las personas que tienen lentes como tú? Sí. O sea, Tal vez no aprovecha 100% el 8K. o sea, Sí. es el punto, ¿no? También ese tipo Sí, de sí, sí. situaciones, que fue parte de problemática que tenía Meta con el metaverso, que como tú ibas el ojo también enfoca, ¿no? Ujú, Cuando enfocas, pues, te haces como tipo, el metaverso era un concepto distinto, era todo digital, pero igual tú cuando tú estás enfocando el ojo a algo cercano, tú lo ves más clarito que algo lejano, cuando el ojo tiene un proceso para enfocar, ¿no? ujú, Entonces eso eso. también, ¿cómo lo ibas a manejar en el metaverso, ¿no? ¿Cómo ibas a dar más resolución, detectar que el ojo está enfocando en cierto límite? Entonces es todo un Es, concepto bien difícil, complejo, sí, una cosa, una locura. una locura, procesamiento. De Y procesamiento, sí. hay una parte que nunca has contado o pocas veces has contado en cuanto al proceso. Ya sabemos que eres de Venezuela Sí. y tuviste una migración a estar por ahí, por allá, por acá. ¿Por qué saliste de Venezuela? O Eh, sea, ¿por qué? a ver, yo salí, realmente, obviamente la situación es complicada. Cuando salí era complicada, 2016, no me acuerdo, sí, 16 aproximadamente. Sí, casi 8 años más o menos. Salí por un punto no necesariamente de que yo estaba en mal situación, la verdad no, pero tampoco era nada normal, una persona normal, común y corriente. Solo que a nivel de desarrollarme o desenvolverme en esta carrera, pues allá no, ¿sabes? Y no estaba tan presente como lo es el teletrabajo actualmente. Y además las condiciones, el internet, la luz, y bueno, los que están allá entienden, y eso es una locura. Entonces, yo ya trabajaba a nivel de remoto, con freelance, y duré 4 años trabajando en freelance a través de plataformas como Workana, y así como esas hay varias, pero digamos que en esa yo conseguí un cliente que me pedía cosas para WordPress, ¿no? Típica de hacer aquí un fix, un plugin o algo por el estilo, y se volvió un cliente recurrente, pero muy recurrente, ¿sabes? No sé, 20 cosas al mes. Y ya en cierto momento que empezó una crisis de razonamiento electrónico, de electricidad, perdón, no sé, que pasabas 4 o 8 horas sin electricidad, yo le dije que, bueno, que yo prefería dejarlo para no quedar mal, porque no quería comprometerme a algo que yo no sabía si podía. Era más el estrés que uno vivía. Y esta persona me dice, bueno, si algún día, no, yo le comenté, yo creo que pienso salir del país y si salgo te aviso. Entonces él me dijo, bueno, si alguna vez piensas salir, pues en México eres bienvenido. Y yo a las 2 semanas ya compré un boleto para México, ¿vale? Así, literalmente fue así. Pero, a ver, este es un tema el tema de la migración, cada Sí, persona vive un mundo, ¿sí? sí. La historia mía no es para nada parecida a la tuya. Eh, por ejemplo, yo salí muy inocente realmente en Venezuela y yo creo que en la mayoría de países latinoamericanos no tenemos una cultura de viajar tanto por razones obviamente económicas. No es que no estamos tomando vacaciones para X país todos los años y no sabemos cómo funciona la migración. Muchos pensamos que es ir y ya, ponte a trabajar, que era mi caso. Yo me fui a México y sí, bueno, estaba trabajando, pero claro, cuando uno estaba trabajando, ¿sabes? No, te pago por PayPal y tú Ajá, sí. estás, pero no estás, y, ¿sabes? Y uno dice, ay, las cosas son bastante diferentes, ¿no? Porque no puedes abrir una cuenta bancaria, no existes, eres nadie, Ajá, básicamente. Entonces ahí es cuando dice, ¿cómo hago, no? Para poder ser una persona normal, ¿no? Ver qué pasa si me enfermo, qué pasa si sí. quiero mudarme, ¿no? Me van a pedir 10 papeles que no tengo. Entonces en ese punto, en donde dije, ¿cómo funciona esto?
Y es cuando dije, mal, muy mal lo que hice. Tenía que haberme asesorado. Pero yo ya llevaba como 6 meses, o sea, básicamente ya tenía que salir. Y salí de México por el hecho de que si no se me vencía el tiempo. Y como yo trabajaba en ese momento para una empresa de turismo, entonces aproveché y me fui en un tour hacia Europa. Y ahí fue como también di vueltas por aquí. Pero la verdad que es complicado, o sea, es complicado. Yo en mi caso, porque en ese momento pues era solo por el mundo, sin responsabilidades, no estaba buscando dinero en sí, porque ojo, durante todos estos años Sí. yo lo que hacía era para pagar, o sea, yo todo lo que hice en México me alcanzó para pagar la mitad del viaje para salir. Por eso, o sea, los 6 meses de México, el dinero que hice fue para sobrevivir en México y para pagar la mitad del vuelo para salir de México. Pero yo no estaba buscando dinero, yo estaba buscando en ese momento experiencia. A ver, finalmente tenía, qué sé yo, como 22 años o algo así. Yo lo que quería era viajar y agarrar experiencia en mi área. Y luego, nada, luego, o sea, luego el tema de la migración es bastante complicado. Y para los venezolanos y para, bueno, la mayoría de latinoamericanos sabemos que el tema de las visas, sabemos que te piden muchos Ujú. requisitos que tal vez no son tan fáciles para nosotros poder cumplir como tal vez lo puede ser para un europeo. Y bueno, en mi caso, yo realmente hasta hace un año que me siento así como, soy una persona otra vez en un sistema, porque uno se lo pasa en bucles. Sí. Alguien de Venezuela va a entender, por ejemplo, que te piden un papel apostillado y legalizado y esos son 6 meses o un año de proceso. Y eso es, por ejemplo, aquí en España yo duré 3 años en bucles de que, es que ahora necesitas este papel, pero no, ese papel me tarda 6 meses en llegar, entonces ese papel se vence el otro, y ese o el otro, y así pasé 3 años, en un bucle infinito, hasta No, que salí de eso. maldita burocracia. ¿Y cómo llegaste o sea, a México? ¿A qué lugar llegaste? A Irapuato, Guanajuato. Guanajuato, con las momias. Ahí, Ah, qué te pareció? Guanajuato es muy bonito, sí, sí, me ¿Nunca saliste a pareció. otro lado? Nomás Guanajuato. Yo estaba en Irapuato, salí Ajá, a Irapuato. Guanajuato, Ajá. salí a León, Ujú. y estuve un par de días en Ciudad de México. Casi no saliste del estado más que a Ciudad de México. Y Ujú. Ciudad de México es un caos, trafical, Sí, es otra cosa totalmente diferente. Sí, sí. estresante. Sí, o sea, un caos en el tráfico. Mira, eso es una locura. Claro, yo en ese momento cuando quería vivir la aventura, pues yo no pensé. Aparte salí sin dinero, o sea, yo salí con $350. O sea, yo migré con $350. O sea, eso es otra cosa que uno se tiene que pensar. ¿No? Sí. $350, porque claro, en Venezuela uno $350, ahora ya no sé cómo es la cosa, pero en ese momento era, ¿sabes? A uno le cuesta para ahorrar eso. Sí, sí, Y sí. después $350 se me fueron en un mes. Y me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto, me metieron en el cuarto de migración Sí. 6 horas más o menos. O sea, me acuerdo que mi vuelo llegaba a las 8 de la noche y yo salí como a las 2 de la mañana. Y, y ese, a ver, como de película. O sea, yo me acuerdo que entré, estaba solo y me dijeron, quédate aquí, me quedé hasta dormido. Y luego cuando me desperté, habían 20 personas más. O sea, era una locura. Y luego te hacen preguntas, ¿no? ¿A qué Sí. vienes? ¿Y cómo es que vas a sobrevivir? Y bueno, Sí, de hecho, aquí en México nosotros nos quejamos mucho de la gente que va de inmigrante a Estados Unidos de manera ilegal y también cómo los entrevistan o los agarran. Pero en México son medio cabroncillos, ¿eh? O sea, la migra es medio cabrona y mucho eso no lo vemos nosotros como mexicanos porque pues estamos aquí, no nos toca. Pues, a nosotros nunca nos va a parar la migra, a menos que tenga un amigo que sí lo paró la migra una vez que estábamos trabajando en una empresa. Llegó la migra porque había muchas personas extranjeras y pensaron que él era extranjero. Le empezaron a pedir documentación, las de, pero yo soy mexicano, ¿qué me pides? Y mi amigo ese es Rodolfo Borja, que tiene un canal de YouTube, así que visítalo. Llegó una vez la migra pensando que era extranjero. Es que tiene una facha medio rara, parece afgano, entonces a lo mejor pensaban que era de allá. ya, ya, ya. Y te vas a España, y ahorita ya tienes Sí, ¿cuántos años en España? 5. 5. Ujú. Sí, no, pues ya es un ratote. En México no duraste mucho entonces, y No, porque, claro, es que ese fue el tema. Yo salí.
antes de que se me venciera el tiempo para poder gestionar todo el tema de la visa con México, pero eso es ¿sabes? Eso ahí eran 20.000 requisitos y no solamente de uno, sino también de la empresa. Y ahí la cosa se complicó. O sea, el sistema de burocracias. El Sí, sistema de pues, burocracia que si una puerta bloquea la otra y después de eso se vencen los papeles y yo tenía que volver a pedir otra vez todos los papeles certificados, apostillados, legalizados en Venezuela y ya eso era un bucle ahí de no salir. desde tu perspectiva, nosotros aquí en México no lo vemos porque pues, estamos en México y estamos igual jodidos y lo que sea, pero por lo menos no nos pasa ese tipo de situaciones de la luz por ahora. Mira, Ese tipo de situación, quiero enfocarme en ese punto. La luz. ese punto no es tanto la luz. Yo me acuerdo tanto y que o sea, yo conocí lo que es Uber en México, ¿no? Para mí Uber era, "Fuck, esto es primer mundo". O sea, yo estaba en México y yo le decía a a mi familia, esto es el primer mundo. O sea, esto, Estados Unidos y México es igual, ¿no? Yo les decía, sí, sí. Yo decía, aquí tú puedes pedir un Uber, un carro que te busca a través de la aplicación y funciona, o sea, no te van a robar, ¿no? Así como, Eso crees. vale. Y entonces recuerdo una vez que cuando pedía Uber, me decían, ¿y de dónde eres? Y yo, no, de Venezuela. Y dice, ah, la cosa está mal allá. Y yo, sí, 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 igual aquí. Y yo, no, señor, no está igual. no, no está igual para nada, o sea, nada que ver. Entonces ahí donde uno dice, va, todos los países tienen sus problemas, Sí. pero hasta que no los vives, no, Sí. no vas a entender realmente. Sí, O sea, el tema aquí, de la luz en México nunca, de agua, no. nada. O sea, Y es que ese punto aquí se habla mucho de que México va a estar como Venezuela. A ver, loco, tú eres mexicano, tú no sabes cómo está Venezuela. O sea, tú no tienes el derecho de decir cómo están allá porque no has vivido allá, no sabes la situación cómo está realmente allá. A menos que te lo diga una persona que realmente vio esa situación. Pero ese pedo de la luz, ¿les quitaban la sí. luz que ciertas horas al día? Todavía sigue, todavía sigue. Mi mamá ayer me dijo que estuvo 2 días sin luz. ¿Pero les avisan o No, así nomás no, de repente se va? se fue, de repente se va. ¿Y Sí. cuántas horas? ¿4? ¿Todo el día? No lo sabe nadie. No, Puede ser 2 horas, puede ser 4, 8 o 2 días, como hace pero es fue. una joda, loco, porque la comida Sí, que sí, tengas en el claro. refrigerador, ¿no? Se te Claro, echa a perder. totalmente. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y es Total. verdad que también los mercados y eso no tiene comida y toda esa mierda, o sea, que no está No, vacío. no. No, no, eso sí. Bueno, ojo, es que no sé. Yo digamos que hoy en día tengo ya 8 años afuera. Las cosas han cambiado mucho. Sí, claro. Yo desde que salí han cambiado el cono monetario 3 veces. E incluso ahora ya no se consigue como tal la moneda de Venezuela sigue circulando muy fácilmente, sino todo es dolarizado. Pero esto es una realidad que depende del sitio en el que tú vivas, ¿sí? Ya. Yo hablo de Táchira, que es frontera con Colombia, o sea, yo en 1 hora y media ya estoy en Colombia, Mm. y el tema del desabastecimiento no es tan fuerte, al menos cuando yo estaba, como en otros centros de la ciudad, del país, que tal vez la frontera no está tan cerca. El detalle de esto es que el precio es elevado. O sea, y hoy en día creo que sigue siendo totalmente elevado. O sea, el precio de comprar tal vez un litro, no sé, me lo invento, ¿no? Un litro de leche tal vez es igual que comprarlo aquí en España. Porque, bueno, no sé el litro de leche, pero un artículo así, por así decirlo, ¿no? Que tienes que importarlo desde Colombia y entonces se vende, obviamente tiene que tenerle ganancia la persona que lo importa y finalmente termina siendo un producto que se vende a precio internacional, pero en una sociedad donde obviamente la moneda no, el ingreso como tal no es el mismo que en una economía un poco más estable. Ahí en Venezuela era cara la verdura, la fruta. No, eso es una cosa que cuando estoy aquí es Sí, cuando uno dice, uff, mira qué bendiciones tenía sí, uno. Por ejemplo, aquí cosas como el aguacate, cosas sí. como sé yo, ¿no? Frutas como la papaya o ese tipo de cosas en Venezuela es económico en Sí. comparación aquí. O sea, no sé, alguien dirá, no, está muy caro. Sí, sí, puede estar caro, entiendo toda la situación económica, pero si lo comparas con aquí, créeme que está mucho más barato. O sea, aquí comerse un aguacate es como es otro nivel. Aquí las manzanas son mucho más baratas. Pero, y es cosa opuesta en Venezuela, ¿no? A tal vez Sí. allá uno decía, compra manzana, es como, oye, estás comprando, ¿no? O sea, una fruta de ricos. Pero Sí. es que es puntos de vista. O sea, es un total opuesto. Y el tema del aguacate es todo un tema porque, por ejemplo, aquí en México estamos sufriendo de ciertas talas de árboles, todo eso, porque pues como es un negociazo. Yo tengo Sí, un aguacate en casa
Bueno, en un terreno que compré prácticamente que tengo un aguacate ahí sembrado. Entonces, bueno, tengo aguacate. Y sí, el aguacate he visto que es de lo que más se exporta, por ejemplo, aquí en México para todas partes. Pero sí, o sea, se me hace curioso, ¿no? Que a veces unas por otras, ¿no? O sea, si la fruta y verdura a veces resulta mucho más barata en Latinoamérica que en países como en Europa. Yo todos los días, o sea, obviamente, ya que tengo un tiempo fuera y uno dice cosas que uno no le da la verdadera importancia porque lo tiene siempre al día. Cosas como el espacio. O sea, en Latinoamérica, bueno, vamos a hablar de Venezuela y bueno, en México estuve en varias casas de varios amigos y una casa es grande. Por ejemplo, en Venezuela es muy normal que tú le digas, ¿cuántos metros tiene tu casa? Y yo no sé cuántos metros tiene mi casa, o sea, no me hacen esa pregunta, ¿no? Pero yo te puedo decir que hoy en día los metros normal que rondan son de 150 a 200 metros, una casa, 2 pisos, un garaje para 2 coches, una terraza. Eso es algo que aquí tú le preguntas a alguien, ¿cuántos metros tiene tu casa? Y te tiene 45 y medio, y tiene 5 metros no utilizables. Y uno dice, y es algo que, y uno dice, wow. Yo vivía, yo le cuento a mis amigos aquí, dice, pero es que vivías como un rico. Sí. Y yo digo, Sí, no, es que allá es así, o sea, es unas por las casas otras. son así, sí, unas por otras. Y el tema de la movilidad. Es verdad que hay problemas, como todos, sistemas de transporte en Venezuela, por, pues, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, no hay combustible, no hay refacciones, no se pueden mantener los coches y, como tal por el sistema económico en sí, importación, etcétera, todo lo demás. Pero el combustible en sí es mucho más barato que aquí, ¿vale? No sé ahora con todo este tema de las bombas internacionales y demás, pero estoy seguro que sigue siendo un poco más económico que aquí. Porque es que aquí moverte cuesta. O sea, moverte es algo que las personas sí toman en su presupuesto mensual. Algo que tal vez en Latinoamérica no tenemos como tan presente en un presupuesto. No tienes tu presupuesto, no de Sí. movimiento, ¿no? De metro, de taxi, de transporte público, de camiones. Aquí sí, aquí alguien si se mueve, ahí lo tiene presente. O sea. Sí, que es, y en cuanto a, por ejemplo, se habla mucho que es muy difícil ahorrar $1 en Venezuela. Y ese dólar, si tú lo cambias en Venezuela, ¿te lo cambian por un valor muy, muy grande o en el momento del cambio no es nada? Sí, no. A ver, hoy en día te digo que no sé. O sea, hoy en día Venezuela es un país que desde que yo salí hasta hoy, yo puedo decir que ya no la conozco en ese aspecto, ¿no? El sistema económico yo ya no lo entiendo. En el momento, o sea, a ver, las personas ganan muy poco a conversión de moneda divisa fuerte. Ujú. No sé, estamos hablando de que tal vez el sueldo mínimo, por ahí escucho que eran $6 y que ahora lo subieron a $10, pero es un sistema en el que las personas se rebuscan. Existe mucho el rebusque. Allá una persona con un sueldo mínimo no tiene que sobrevivir, entonces tiene que rebuscarse y rebuscarse. Y obviamente cada dólar cuenta, ¿sabes? Porque finalmente, bueno, con $1 tú puedes, no sé, pagar tal vez algo que tiene mucha más importancia para ti, cosa que aquí $1, sí, con $1, por ejemplo, aquí tú puedes comprarte un kilo de, no sé, de arroz, por ejemplo, pero $1 al final aquí no afecta. O sea, es como que, sí, tienes $1 más, $1 menos, es como, ok, ¿sabes? No pasa nada. Sí, no, cómo cambia la perspectiva dependiendo la Sí, geografía, ¿no? ¿Y cuánto es cuesta un importante. aguacate ya más o menos, no sabes? En España. Sí, aquí, eso es otra cosa, que aquí hay como tipos de aguacate, porque Oh, aquí, ok. cuando tú vas al súper, tú ves, este aguacate viene importado de Perú, este viene Ujú. importado de México, este viene importado no sé dónde, y este es el tipo ham, el tipo no sé qué, y obviamente aguacates pueden costarte desde 4 euros, qué sé yo, o sea, Uno, es que un solo, ¿ah? no, viene como una Ah, ok. bandejita. Bueno, es que depende. Es que aquí hay de todo. Aquí está el lugar en el que tal vez te venden un aguacate en 4 euros porque es un aguacate tipo no sé qué que viene de algún lugar bien raro. Exótico. Sí, sí, de un lugar bien exótico. Exacto. Y hay otra pregunta que te quería, sobre todo para que sirva para las personas que están en Venezuela o puede ser que otro país. ¿Qué consejos les darías para migrar? O sea, que tú dijiste, la cagué y aquí puedo. Mira, ¿Qué la consejos? preparación, la preparación de la burocracia. O sea, hay que entender que mm,
Nosotros, yo creo que hablo un poco más como latinos en este aspecto. Nosotros tenemos el pensamiento de pilillas, ¿no? El pensamiento de, pero eso es porque allá no saben así cómo se hacen las vueltas, ¿no? Como que uno como latino siempre está pensando en cómo buscarle la vuelta al asunto. Y en este tema, las vueltas salen muy costosas y no necesariamente de dinero, sino tal vez tiempo. O sea, el hecho de que tú te prepares, por ejemplo, diga, yo sé que en Venezuela la situación es complicada, yo entiendo. El tema de los pasaportes, yo duré 1 año y medio para que me llegara el pasaporte. O sea, 1 año y medio para que me llegara el pasaporte aquí. Y ese 1 año y medio duré parado en otro proceso migratorio. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Si tienes que prepararte con un pasaporte. Yo sé que de repente es un poco desmotivante que te diga, pero sabes que la cita me sale en 6 meses, el pasaporte me llega en 1 año. Pero es mejor invertir ese tiempo en tu país, en tu zona, que controlas, que sabes, que tienes tus gastos controlados de alguna manera, a que tengas que esperar ese tiempo afuera donde tú tienes que adaptarte a donde estás llegando, donde los gastos son descontrolados y finalmente cuando tú llegando no tienes control de nada, es un nuevo mundo donde tengo yo entendido que el costo del pasaporte allá es mucho menor. A ver, a mí el pasaporte aquí, la renovación me costó 280 euros. Yo, 280 euros son 280 euros aquí en la China. Y o sea, estas son cosas que hay que tener preparadas, ¿no? Cosas que te van a pedir, antecedentes penales, apostillar, empaparte, aprender. O sea, no decir, yo voy allá y yo hago algo. Porque yo conozco un amigo de un amigo que se fue y yo conozco una cantidad de amigos que se fueron y están en España y se toman fotos en Instagram y montan en TikTok y todo lo demás. Eso es lo típico, ¿sí? Pero tú no sabes la realidad que está detrás de esa persona. Sí. ¿Sabes? No se sabe si tal vez él tenía padres portugueses o tenía algún lazo, alguna descendencia europea que finalmente te abre mucho más el camino. Sí. Eso sí es verdad. Si tú tienes algún antecedente o algo, te abre mucho más el camino. Y otros simplemente, los seres humanos nos gusta posturear mucho, ¿no? Nos gusta... en las redes sociales todo es fake, ¿sabes? Nadie va a decirte, mira, como estoy aquí yo mamando, ¿sabes? No estoy aquí yo pelando, no te va a mostrar eso. Y esa es la realidad de muchas personas, o sea, migrar es complicado, y por algo es complicado, ¿sí? O sea, es simplemente eso. Siempre ver la parte... Averiguar, sí. Pero no quedarse con un punto de vista, ¿sabes? Sí. Está bien, tú tienes el punto de vista de una persona que es muy positiva, vente que eso se logra y se hace, sí, eso es verdad. Pero también busca a la otra persona que, no, mira, es que a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Sí, tal vez a esa persona le fue mejor porque tal vez se casó. No, pero se le faltó contar ese pequeño detalle. Sí. Sí, eso te ahorra unos cuantos años y muchas situaciones. Ese es el punto. Sí, y qué bueno que hablas de esta parte porque a veces vemos a todos en redes sociales, nos ven en redes sociales y piensan que todos los días la pasamos bastante bien, la pasas realmente bien. No, en redes sociales uno muestra lo que quiere mostrar, no muestras todo lo que es la realidad en cuanto a todo el aspecto, ¿eh? En cuanto tú has hablado de migración, que tomas la foto bien guapo acá migrando donde estés, pero lo que conlleva detrás muchas veces no se dice, y qué bueno que lo hablas aquí, para que todas las personas tengan un punto de realismo, que obviamente es como todo, ¿no? Las situaciones van a ser muy subjetivas para cada persona, pero al final es eso, ¿no? Tener un poco de los pies tener los pies en la tierra cuando vas a hacer este tipo de cosas, y sobre todo me ha gustado hablar de esto contigo para que las personas que tengan intención de hacerlo, pues tomen un poco más de realismo de que no va a ser fácil, tienen que prepararse, y es posible, eso al final es posible. No en un mes, no en 2, pero se puede. Sí. Se puede. No, quitémonos eso de que no en 2 meses. O sea, hay una frase que se repetía mucho cuando yo recién migré, de amigos, no, que yo me fui 6 meses a Estados Unidos. Esto lo vi yo personalmente. Vecinos y demás se fueron 6 meses a Estados Unidos, trabajaron lavando coches o trabajaron en algún restaurante o algo y retornaban con $4,000 o $5,000. Y uno, sí es verdad, sí es verdad, ¿vale? Eso es verdad. Pero esas personas durante esos 6 meses no vieron luz del día. O sea, en Estados Unidos es un país que yo no he ido, ¿sabes? Pues me rechazaron la visa una vez. Y esto es otra historia porque es una locura. Yo fui a pedir la visa en Alemania y no sabía ni inglés ni alemán. No sé por qué hice eso. Así que eso sí es sentido. ¿Vale? Entonces,
Pero sí, tengo amigos que fueron a Estados Unidos y obviamente el poder adquisitivo de la moneda allá es un país muy capitalista al final, ¿no? Sí, Se mueve mucho el dinero. Y así como se gasta, ganas dinero. Y es, de alguna manera, puedes capturar estas cantidades de dinero y devolverte en tu país. ¡Wow! $6,000. La gente dice, pues yo me voy a España, porque si en Estados Unidos se hacen 6,000, pues en España también. Error número uno. Las economías son totalmente sí. muy, muy, muy diferentes. Y la cultura, sobre todo. En Estados Unidos tengo amigos que tienen 3 trabajos y que por ellos trabajan 24 horas y no duermen. ¿Sí? O sea, tengo amigos que sí trabajan 22 horas y yo no sé cómo hacen 22 horas, se están matando, ¿no? Y dicen, no, por un tiempo, por un par de semanas para ahorrar no sé cuánto. Aquí, por ejemplo, no lo vas a conseguir. O sea, aquí tú vas a un trabajo y tú dices, yo me quiero quedar trabajando. No, es que no. O sea, es que ¿por qué te vas a quedar trabajando? O sea, yo no necesito aquí gente que se enferme. No, no es posible. O sea, entonces aquí todo es mucho más lento, mucho más lento. Y eso es algo que las personas tienen que aprender, tienen que buscar cómo es el ritmo de vida. Sí. Yo, por ejemplo, en ese momento que salí, yo lo repito, yo salí sobre todo porque quería agarrar experiencia en mi campo. Yo incluso quería irme por 3 meses a México y devolverme. Fue que el trabajo que estaba haciendo no lo terminé y se alargó y quedé en un bucle que ya no podía regresar porque entonces se me dañaba este proceso y bueno, finalmente ahí ya cuando reaccioné era muy tarde. O sea, ya había pasado el tiempo. Pero las personas que salen con ganas de dinero, que creo que somos todos, ¿no? Tenemos Sí. hambre, queremos ganar dinero. No todos los países son iguales. Aquí, hoy en día, se valora mucho. España no es un país para hacer dinero. España es un país para tú vivir bien. Para tú decir, salgo de trabajar, me voy a tomar un café, todo es lento, mis amigos me acompañan, hablamos de lo bueno, hablamos de lo malo y ya está. Aquí todo va lento, todo va muy lento. Pero va como a paso firme. Paso firme. Pero estás pasándola bien ahorita en España. Sí, bien, o sea, yo estoy bien. O sea, normal. Puedo hacer eso, puedo salir, tomarme un café, sentarme y bien, tranquilo. Y a veces eso es lo que vale en la vida, ¿no? Disfrutar Sí, realmente sí, sí. los momentos, no vivir para trabajar nada más. Entonces, creo que al final estás en una parte muy interesante en tu vida, muy disfrutable y eso es lo que vale la pena, ¿no? Saber que estás haciendo muchas cosas, a final de cuentas, pero que todavía tienes tiempo para ir a disfrutarte un café. En mi caso sería una Eso, cerveza, en tu caso un café. también. Y has También la hablado de, cerveza, sí, sí, si te gusta cerveza también. también. Sí, 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 sí. Yo un tiempo en Alemania, por vueltas de estas vueltas, ¿vale? Ah, ya sé por qué fuiste por el pasaporte, por la visa para allá, ¿eh? Por la cerveza. Sí, sí, fue. Y, a ver, yo no soy un tío una persona que sea muy cervecera en el sentido de como que voy a sentarme aquí a tomar 14 cervezas hasta Sí. caerme. Pero, por ejemplo, lo que son las cervezas de trigo, Ajá, a sí, mí me de empezaron a alemán. gustar. O sea, como que, o sea, no sé, Sí. tienen un sabor. Y eso es algo que tú empiezas a empezar a comprender cuando estás afuera. Porque no has notado que de repente uno toma, y tal vez por presión social en Latinoamérica, Sí, uno claro. toma porque el amigo y porque el otro, porque te invitan, y está bien, ¿no? O sea, está bien. Pero tal vez no estás ni disfrutando la cerveza. Hay personas Ajá. que te estás tomando porque sí, porque estás tomando porque quieres encajar en la sociedad, ¿no? Encajar en tu círculo. Pero aquí es diferente, aquí como que sí tomas y no, es que tomo esta, o sea, aquí hay decenas de cervezas y Sí, no, yo claro. tomo esta porque me gusta y la Sí. disfruto y ya está. Sí, es que el proceso, en cuanto a la cuestión de la cerveza, muchas personas me dicen, es que nunca he probado, la cerveza no me gusta, sí, he probado pura industrial, no pura la comercial. Eh, Hay mucha ujú, cerveza, sobre todo en Alemania. Yo he visto que las personas que no les gusta la cerveza comercial, les gusta la cerveza de trigo, porque es un sabor completamente distinto, no es amarga, ujú, es un sabor es más espesa, es ujú. una cerveza de cierta manera no tan pesada en alcohol. Entonces, una cerveza muy disfrutable cuando hace calorcito, a gusto, te la tomas y ya está, ¿no? No es como para que tomes 8 o 9, a menos que seas Héctor de León. Pero yo creo que ese es el punto, ¿no? En cuanto al sabor, es muy distinto la cerveza de trigo a cervezas tradicionales de malta con levadura, etcétera. Pero yo creo que es Total. eso. Al final hay, las cervezas se hacen muchísimos estilos. Según yo tengo entendido, es 64 base y de ahí pues, se van haciendo experimentaciones. Entonces, yo creo que al final decir que no te gusta la cerveza es porque no, a lo mejor no has probado la correcta. Puede ser, porque Puede yo ser, sí. conozco personas que les encanta la cerveza
las que son las prohibidas, les dicen, que son las cervezas de sabor, ¿no? Es que dicen Ajá. los puristas, hay puristas de cerveza también, ¿eh? Sí, Hay sí. puristas que dicen, no, esa no es cerveza porque es una cerveza de sabor, que es cereza, de frambuesa. Y hay personas que les gusta tomarse una o dos de esas porque es como un postre a final de cuentas. Hay cervezas bien Exacto. exóticas. Y hoy hablamos de que te gusta el café, te gusta la cerveza, te gusta el open source. ¿Qué otros hobbies tienes tú, Leifer? O sea, Bueno, hobby como tal es algo que estoy trabajando. Estoy tratando de buscar un hobby en sí, ¿sabes? Y necesito eso. Yo creo que ahora, como tal hobby, lo que espero es simplemente disfrutar de un tiempo libre y tratar de dar un buen paseo, ¿no? El tema del café, sí, ahora últimamente me está gustando buscar esos cafés que no es el típico café así como tú dices comercial, sino de repente, no, un café que, qué sé yo, ¿no? Que te dicen, no, aquí está tostado con cacao o algo, y uno dice, ah, bueno, o sea, ya cuando uno va creciendo, uno va buscando unos hobbies bien extraños. Así que, ¿no probaste el café mexicano, el de Chiapas o el de Veracruz? sí, 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 sí he probado. Y aquí en España hay una cadena muy famosa también que se llama La Mexicana, y los Ujú. cafés también huelen súper bien. Y es que es un mundo el café, ¿eh? A veces nosotros Sí. estamos acostumbrados al café también industrializado, el que te venden en bote, pero cuando tomas café de grano, cambia mucho el grano dependiendo de Total. dónde viene el grano, o sea, La acidez, si ajá. te queda el sabor o no, o sea, está muy, Y muy la bueno. verdad, yo no era cafetero, mi mujer pues, me empezó a dar café y valí madre, entonces a mí empecé a tomar café. A mí me pone muy mal ese tipo de bebidas, café, Coca-Cola, me pone Ya, hiperactivo, no duermo. Entonces sí soy cuidadoso con el café, o sea, sí soy me tomo un café en la mañana, pero si tomo café en la noche no duermo, o sea, soy así. No soy muy tolerante al café, pero sí me encanta, o sea, me encanta. Ese es como el típico de... Y cuando siempre hago el chiste de drogadictos, los que cafeteros, todo ajá. eso, pues porque a mí me pega muy fuerte el café. O sea, a mí la cerveza no me pega, pero el Te café pega me la pega cafeína. bastante. Me pega la cafeína y por eso la Coca-Cola tengo 20 años sin tomar Coca-Cola, o sea, más o menos. Yo tampoco tomo Coca-Cola. O sea, tengo también muchísimos, muchísimos años sin tomar. Pero bueno, ya por una decisión un poco más, no sé, es que me empalagaba mucho. Sí, no, sí, Está- sí, sí, ¿no? está- Y también esa es parte de los vicios que nadie habla, ¿eh? La Coca-Cola. Pero bueno, cada quien haga con su vida lo que quiera. Y bien, Leifer, Exactamente. comida favorita. Estuviste en México, estuviste en España, estuviste en Alemania, estuviste en Venezuela. Comida favorita, debes tener una. No, es complicado. Esa pregunta casi que me la hace cada semana mi novia me dice, pero ¿cuál es tu comida favorita? Debes tener por lo menos dos o tres. Así que tenga en la mente. No me digas pizza ni hamburguesa, por favor. No, 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 no. O sea, digamos que obviamente tradicional, así que única una buena arepa, ¿no? Hablando Mm, de comida venezolana, una buena arepa. Aquí hay cadenas comerciales, pero nunca va a ser la misma, ¿no? Esa arepa que te hacen en casa. Otra, yo creo que es la mezcla de culturas. Es que ese es sí, un claro. punto que pues, eso da para hablar otro, ¿no? Cuando Sí, las personas... claro. yo me encuentro en un limbo porque yo aquí soy venezolano, o sea, yo aquí soy el venezolano y tal vez para mi familia yo soy el español, ¿no? Es lo típico. O sea, porque es el punto de vista. Y, por ejemplo, a nivel de cultura, de la comida, de Venezuela me puedo ahora en este momento lo que se me viene a la mente es una buena arepa. De México es que de México es la comida más viciada que puede haber. O sea, tú pruebas una comida mexicana y es muy difícil luego dejarla. O sea, yo cuando fui a México subí como 10 kilos. O sea, no, en serio, esto no es broma. O sea, a mí me acuerdo que me llamaban lombriciento porque era muy flaco y luego y luego eso fue rápido, en 6 meses subí como 10 kilos, pero es que es súper viciado. Por ejemplo, a mí los chilaquiles, wow, eso está súper increíble. Y es que los chilaquiles es algo bien básico, ¿no? Yo creo que la Es que salsa es es muy el poder, básico, ¿no? sí, pero es que es muy, muy rico. Los chilaquiles o los taquitos los tacos de canasta, así como Sí, de vapor, que sí. uno de repente se comió 12 y no sabe ni cómo se comió 12. O sea, dame uno ahí no me acuerdo qué era, o sea, es que vienen de varios, ¿no? Y no ¿Nunca va pidiendo, va probaste pidiendo. aquí en México las gorditas? Sí, claro, que son como una arepa, pero ahí Esto es con... lo que querías que dijeras. Sí, sí, son Son como una muy arepa. A parecidas. ver, son como una arepa. Lo que pasa es que aquí hay un detalle, ¿no? La arepa en Venezuela se suele hacer con harina pan, no sé, por Ah, ok. cultura y punto. Y es una harina que es precocida. Y el sabor es, la textura de la harina cambia un poco, ¿vale?
Pero en sí el concepto de una masa de harina redonda que se abre y se rellena con algo, pues eso es una arepa en Venezuela, es una gordita en México. Lo único que la harina cambia un poco la textura, pero a mí perfecto. Y que, claro, lo que era bastante curioso, porque yo me acuerdo donde trabajaba que había la típica señora en México o algo, el señor que te vende la comida, y era como, ajá, así, tal cual. Ahí llega la señora, se monta a su puesto y traía, no me acuerdo cómo se llama el relleno, pero era algo así como huevo revuelto con un poquito de chile de árbol. Y era potente para uno en la mañana comerse eso, te Sí. animaba, te levantaba. Sí, De sí, hecho, totalmente. México, mucho ese tipo de comida. Aquí en Guadalajara tenemos la torta ahogada. Sirve para cuando andas bien con resaca de la mierda, llegas y Sí, te comes sí, sí. eso y te repone de alguna manera, pero sí, pues obviamente te repone porque pues el chile está bien potente y pues andas te cambia tu estado como Sí, Signal, te sí, cambia tu sí. estado, o sea, te cambia enchilado en lugar Totalmente. de... Y Sí, sí, sí. yo creo que obviamente vamos a tener que hacer otro Raw Radio contigo, obviamente es el primero, aquí estás invitado siempre, y quiero joder. Vale, La vale. arepa, la arepa, la Ujú. arepa, venezolana o colombiana. Yo creo que ese debate va a ser de por vida. Yo voy a decir que es venezolana porque obviamente la conocí y la he comido desde niño, pero yo creo que es algo que se comparte entre las culturas. Realmente la cultura Sí, venezolana y claro. colombiana son hermanas. O sea, Sí, claro. ahí están muy, muy similares. Hay un tema con las empanadas, ¿sí? Eso sí lo tengo que decir. Vale, las empanadas de arroz a mí me gustan, pero son totalmente diferentes a las empanadas venezolanas y hay personas que no les gustan. Yo las dos las apruebo. ¿Y qué sigue para Leifer? Proyectos futuros que estás trabajando. Ya sabemos que estás con Quick. ¿Qué otras Ujú. cosas vienen? Yo ahora en proyectos futuros realmente creo que tengo que enfocarme, no enfocarme, no, es que quiero realmente, es diferente. O sea, quiero de alguna manera enfocar bien la marca personal Sí, para hacerla crecer un poco más. Y yo creo que ese es uno de los mayores proyectos que como profesional, y tú ya entenderás también que es algo que no se acaba, es algo que hay que seguir trabajando, y ese es el principal proyecto que tengo. Y ya todo lo que conlleva, no sé, o sea, obviamente creo que como todos, a ver si podemos vivir de algo, ¿no? Quitarnos un poco de las horas, de estar sentado siempre o estar sí, parado frente a una PC que nos gusta, nos apasiona, pero finalmente si vemos al final de todo es como que te estás invirtiendo una cantidad de horas y, y para cuándo vas a disfrutar, ¿no? Como que se tiene el concepto de no, yo voy a disfrutar cuando tenga 60 años, pero porque 60 años tal vez ya no vas sí. a poder disfrutar de la Sí, misma no es lo manera, mismo. ¿sí? Sí, No, sí, o no es lo sea, mismo. Y me quedo con ese mensaje en este podcast, en este capítulo, ese episodio. Chavales, está muy bonita la programación, está hermosa, pero sí, disfruten la vida. La vida no solamente es total. programar, la vida es ir a tomarte un café, descubrir que el café no solamente es el de Chiapas, el de Veracruz, el de Colombia, el de Cuba, hay muchos otros cafés en la vida. Y pues nada, Leifer, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Las personas que quieran seguir a Leifer, vamos a dejar su proyecto chatbot en el primer comentario en la descripción. Vamos a dejar su canal, su Twitter, su OnlyFans, todo vamos a dejar ahí en el primer comentario. Gracias a todas las personas que llegaron a este punto. Dejar un pulgar arriba, darle el botón de suscribir y todo. Ya saben toda esa mierda. Todos ya saben. Y bueno, Leifer, muchas gracias. Chao, Muchas chaval. gracias por la invitación. Chao, chao. Adiós.